les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es el día 3 de nuestro calendario de Adviento y les tengo algo muy bonito para decorar el árbol de Navidad. Y es una linda guirnalda con botitas. Es fácil, es rápido y yo sé que van a aprender. Así que no esperemos más y manos al tejido. Esta linda guirnalda de botitas voy a utilizar lana jazmín de color rojo, de color beige y de color verde. ¿Sí? Todos son tonos navideños. Voy a tejer con crochet de número 3.5, pero también voy a ayudarme con uno más delgado que es 2.5 para las partes que ya van muy cerradas en el talón. Y también voy a utilizar tijeras. Voy a empezar formando un aro mágico. Dentro de ese aro voy a tejer 10 medios puntos. Y vamos, empezando con una cadenita, que sería el primer punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora voy a cerrar este aro, ¿sí? Cierro con punto deslizado ubicando el primer medio punto. Ahora subo con una cadenita y voy a alternar. Este sería el primer punto y en el siguiente vamos a hacer 2 en el mismo espacio. Luego 1. Luego 2 hasta terminar esta vuelta. He terminado mi vuelta alternando 1, 2, 1, 2. Ahora cierro con punto deslizado y voy a subir una cadenita que sería el primer punto. Luego hago otro punto y luego hago 2 en un mismo espacio. Es decir que aquí voy a ir alternando en esta vuelta 2 puntos y 2 en un mismo espacio. ¿Sí? Así. Acá me toca 2 en el mismo espacio. Y luego 2 puntos seguidos. 1, 2 hasta terminar la vuelta. Una vez terminada la vuelta, en la que voy alternando 2 puntos seguidos y 2 en un solo espacio, voy a cerrar con punto deslizado. Ahora, la quinta vuelta, que sería la última en la punta de color rojo, vamos a hacerla toda solamente de medio punto. Subo con una cadenita y tejemos medio punto sobre cada medio punto anterior. ¿Sí? Aquí ya no hay aumentos. He tejido ya mi vuelta de medio punto sin aumento. Ya cerré con punto deslizado y rematé. Ahora vamos a hacer cambio de color. Nos tocaría el color beige. Y voy a tejer mi nudito de inicio para tejer 6 filas de este color beige. Ahora me voy a la parte donde terminé, ¿sí? Y paso el hilo de color beige. Estos hilitos los voy a ir perdiendo conforme el tejido. Subo con una cadenita, ¿sí? Y voy a hacer toda la vuelta sin ningún aumento, ¿sí? Solamente de medio punto.
Esta guirnalda es muy linda para colgar en su arbolito. Queda bien divertido nuestro arbolito con este tipo de decoración. Y además es algo diferente, como a mí me gusta. A mí me gusta tener la decoración que sea diferente a lo que se ve. Una decoración muy mía. Aquí está. Vamos al primer medio punto para cerrar con punto deslizado. Y de la misma manera que ya tejimos esta primera vuelta de color beige, vamos a tejer 5 vueltas más porque necesitamos completar 6. ¿Sí? Subimos con una cadenita y vamos a seguir tejiendo hasta que se completen 6 vueltas con este hilo de color beige. Bien, amigas, están ya 6 vueltas de color beige. Ahora vamos a tejer el talón. Pongan atención. Con el color verde voy a hacer mi nudito de inicio. ¿Sí? Ahora, yo me quedé aquí y voy a recorrerme hacia acá 6 medios puntos. Y vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí voy a tomar el hilo y voy a tejer 2 puntos deslizados, así, 1, 2. Luego voy a tejer 2 medios puntos, así, y ahí voy perdiendo también la colita. Ahora voy a hacer 4 medios puntos pero cargados. Algunas le conocen como media vareta, ¿sí? Entonces hago lazada, voy al espacio y tejo, así. Ahí va uno. Vamos a hacer el siguiente. Dos. Luego vamos por el siguiente, que sería el tercero. Luego el cuarto. Ahora voy a tejer 2 medios puntos y termino tejiendo 2 puntos deslizados, así. Miren cómo está. Ahora voy a dar vuelta al tejido y comienzo punto deslizado, punto deslizado, medio punto, y en la vuelta anterior yo tejí 4 medios puntos cargados o 4 medias varetas, como algunos le conocen. Ahora van a ser 3 en esta segunda vuelta. Entonces vamos 1, lazada y tejo. Ahí están 3. Luego hago 2 medios puntos y voy a terminar con 2 puntos deslizados, pero yo les había indicado que como estos puntos se cierran y quedan un poco apretados, me voy a ayudar del crochet más delgadito. Entonces en estos medios puntos los voy a tejer así. Ahora voy a dar vuelta al tejido y voy a empezar los puntos deslizados de la misma manera para no tener complicación. Entonces vamos, punto deslizado, punto deslizado, y voy con el crochet con el que venía tejiendo. Hago medio punto y aquí solo 2 puntos cargados, ¿sí? Así. 1 y
2. Hago 2 medios puntos y me voy a ayudar del crochet más finito para tejer los puntos deslizados, así. 1 y 2. ¿Sí? Me voy para acá y voy a rematar. Recorto y ahí está. Ahora, miren ya cómo está formado el talón. Queda aquí como un pequeño triángulo. Volvemos otra vez al hilo de color beige. Me voy a ir a la mitad, ¿sí? Y voy a tejer ahí una cadenita. Y luego vamos a seguir con medio punto sobre cada espacio anterior. Aquí está bien cerrado el punto, por lo que me voy a ayudar en esa partecita nada más con el crochet más delgado, así. Saco el punto y listo. Acá también, como está muy cerrado, acá, y luego voy a la parte que ya no tiene ningún inconveniente para seguir tejiendo con medio punto. Estos hilitos luego se los acaba de perder, no hay problema, o en su defecto pueden ir adentro porque no se va a notar. Entonces vamos así, tejiendo medio punto y llegamos al otro extremo. Aquí también voy a necesitar de la ayuda del crochet pequeño y vamos tejiendo medio punto. Acá también con el mismo, solamente la parte que es más durita, así. Es una gran ayuda, amigas. Entonces voy a tejer hasta llegar al comienzo. Aquí cierro con punto deslizado y está mi primera vuelta, ¿sí? Miren cómo queda. Ahora voy a completar 7 vueltas. Ya tengo la primera y voy a hacer 6 más, ¿sí? De la misma manera, aquí no hay aumentos ni nada. Entonces tejo mi primera cadenita y voy a seguir tejiendo vueltas de medio punto, así, hasta que se completen 7, amigas. Ya terminé mis 7 vueltas de color beige. Ahora le voy a poner el borde de color rojo. Preparo y me voy aquí donde terminé. Voy a pasar el hilo y como ya he venido haciendo, subo con una cadenita. Mientras se van perdiendo estos hilitos, sigo tejiendo medio punto por todo el borde, ¿sí? Voy a completar 4 vueltas de las mismas, igual como hicimos acá. Cerramos con punto deslizado, le subimos con cadenita y completamos 4 vueltas. Están ya tejidas las 4 vueltas con hilo rojo y ahora, después de haber cerrado con punto deslizado, voy a tejer 10 cadenitas.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es el gancho de mi botita. Ahora lo que voy a hacer es rematar. Y con este crochet más delgadito voy a hacer un nudito aquí para que quede bien mi ganchito. Ahí la aprieto bien y luego vamos a perder este hilito hacia adentro, ¿sí? Así, amigas, y ya quedó mi botita para esperar que haga yo el cordón y luego la cuelgue en mi arbolito, ¿sí? Cortamos ese poquito y listo. Ahí está mi botita. Les voy a dejar de tarea que tejan 6, es decir, esta y 5 más. Miren, amigas, qué divertido. Ya tengo aquí 6 botitas y voy a hacer el cordón para colgar, ¿sí? Entonces con el hilo de color beige vamos a hacer el cordón. Yo a ustedes en un video anterior les había compartido cómo tejer cordones, ¿sí? Y vamos a hacer el cordón sencillo. Comenzamos con 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a cerrar aquí con punto deslizado, ¿sí? Ese sería el ganchito del un extremo, ¿sí? Ahora vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora voy a tomar una de mis botitas, retiro un ratito el crochet y voy a pasar por el ganchito, paso mi cadena y sigo tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Voy con mi otra botita, paso la cadenita y sigo tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Otra de mis botitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Mi botita, paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos por la otra botita y lo mismo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y la última botita. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora voy a tejer 10 cadenas, que sería el gancho del otro extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo que incomodarme un poquito para no perderme
de la última cadenita, sí, porque aquí yo tengo que cerrar con punto deslizado. Ahí está. Ahora voy a formar el cordón para que quede bien bonito, ¿sí? Y sobre cada cadenita voy a tejer una cadenita con punto deslizado, ¿sí? Así. Me deslizo sobre cada cadenita. Así. Así. Y voy formando mi cordón para que se vea más bonito, más gruesito y un mejor terminado. Así, amigas. Sobre cada cadenita. Así. Y en mi árbol van a quedar muy lindas mis botitas. Así, amigas. También ustedes pueden, si desean, que la guirnalda no ponerla en el árbol, pueden colgarla también en la chimenea, en una pared, en fin, donde ustedes deseen. Ahora, llegamos donde está la botita. Aquí está el hilito, y ahí deslizamos. Y seguimos tejiendo normalmente nuestras cadenitas, ¿sí? Deslizándonos sobre la cadenita, así. Así, amigas, hasta que lleguemos al otro extremo. Así. Miren cómo va quedando gruesito y se ve mejor. Si ustedes desean, pueden dejarle así nomás como cadenita, no como cordón, pero yo les sugiero que para que quede más bonito le hagan un cordoncito. Así, amigas. Así, siempre sobre la base de las cadenitas, es decir, en la parte derecha, ¿sí? Ahí, hacemos nuestra cadenita. Ahora llegamos a la botita. Y ustedes notan que aquí queda como de revés, entonces le tejemos en el hilo que queda atrás, el punto deslizado, y seguimos sobre las cadenitas tejiendo el cordón, ¿sí? Es decir, deslizando el punto sobre cada cadenita, ¿sí? Les dejo de tarea para que terminen hasta el extremo de acá. Bien, amigas, ya estamos terminando, ¿sí? Una aclaración nada más. Siempre que vayan a tejer cordón, no le tejan aquí, en el hilo de aquí, sino tienen que tomar todo, ¿sí? ¿Sí ven? Ahí. Ponen en la parte de aquí de abajo y ahí le tejen. ¿Sí? Ahora, como ya terminé de tejer, voy a recortar. Y obviamente voy a rematar. Vamos amarrando este hilito aquí para luego perderlo. ¿Sí? Es a fin de que no vaya a destruirse nuestro tejido. ¿Sí? Con este crochet más delgadito le vamos perdiendo. Para que no se note feo. Ahí está. Y así mismo este otro hilito. Vamos a perder y con eso queda muy linda nuestra guirnalda de botitas.
En trabajos así, con puntos bien pequeñitos como lo son los de amigurumi, siempre debemos tener el crochet auxiliar, que es el más delgadito, ¿sí? Para no tener problemas al tejer. Y listo, amigas, está el otro extremo, no se notan los hilos, y aquí está mi guirnalda con botitas. Para que ustedes vean cómo luce de mejor manera, les voy a mostrar cómo quedó en mi arbolito. Miren, amigas, cómo quedó mi guirnalda de botitas. Yo ya la he puesto en el arbolito, pero como todavía es temprano, no están prendidos los focos, ¿sí? Pero más o menos les muestro para que ustedes vean cómo queda. Hagan ustedes en casa y pongan en su arbolito. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy bonita? Nos ha quedado muy elegante, ¿sí? Son pequeños detalles fáciles de hacer, pero que al utilizarlos ya en nuestra decoración quedan muy lindos. Así como mi gorrito del Grinch que lo hicimos ayer, ¿sí? Entonces yo les invito a que no se pierdan este lindo calendario y que estén pendientes de lo que les tengo para el día de mañana. No les voy a decir qué es, para que ustedes esperen el video y lo hagan conmigo, ¿sí? Si les gustó, denle dedito arriba, suscríbanse a mi canal activando la campanita para que sean notificadas de mi nuevo video. Y no se olviden que son 24 videos seguidos que les estoy dando de regalo por Navidad. No les canso más y Dios mediante nos vemos mañana. Bye.